En el firmamento antiguo, cuando los dioses trazaron los senderos del zodiaco sobre la bóveda del cielo, Tauro nació del pulso lento de la tierra. Fue forjado con arcilla fértil, con la paciencia de las montañas y la memoria de los bosques. En su pecho late un corazón que conoce el valor del tiempo, que honra la constancia como un rito sagrado y que construye templos con cada gesto repetido. Tauro avanza como avanzan las estaciones, sin prisa y sin retrocesos, defendiendo lo que ama con una fuerza silenciosa que no necesita proclamarse. En ese mismo cielo, lejos del rumor de los campos y del aroma de la tierra húmeda, surgió la energía que los antiguos sabios llamarían la pareja imposible. No nació de raíces ni de surcos, sino del viento eléctrico de la ruptura. Acuario, hijo del rayo y de la idea, apareció como un viajero sin equipaje, un portador de futuros que aún no tienen nombre. Donde Tauro busca permanencia, Acuario proclama el cambio. Donde Tauro se afirma en el cuerpo y en la materia, Acuario se disuelve en conceptos, en causas colectivas, en horizontes que todavía no existen. La leyenda astrológica cuenta que cuando Tauro y Acuario se miraron por primera vez, el cielo tembló. No fue un temblor de atracción sencilla, sino el estremecimiento de dos fuerzas que no se reconocen en el espejo del otro. Tauro veía en Acuario una tormenta impredecible, una promesa que no se puede tocar ni asegurar. Acuario veía en Tauro una muralla de costumbres, un ancla que podía inmovilizar el vuelo. No había maldad en esa distancia, solo una diferencia tan profunda como la que separa la semilla del relámpago. En la narrativa épica de los astros, la pareja imposible para Tauro no es un enemigo, sino una prueba. Acuario llega como el heraldo de la incomodidad, como el recordatorio de que el mundo no se detiene, de que incluso las rocas cambian con los siglos. Pero Tauro no fue creado para vivir en la tormenta permanente. Su alma anhela estabilidad, contacto, seguridad tangible. Necesita sentir que el amor es un territorio que se puede habitar, no una idea que se reinventa cada amanecer. La imposibilidad no reside en la falta de sentimientos, sino en el lenguaje del amor. Tauro ama quedándose, construyendo, repitiendo. Acuario ama soltando, cuestionando, reinventando. Cuando intentan danzar juntos, el ritmo se quiebra. Uno marca el paso con los pies firmes sobre la tierra, el otro cambia la melodía a mitad del compás. En esa danza, Tauro puede sentir que el suelo desaparece, y Acuario puede sentir que el aire se vuelve pesado. Sin embargo, la épica zodiacal no habla de derrota, sino de aprendizaje. La pareja imposible para Tauro se convierte en un mito de crecimiento interior. A través de ese encuentro desafiante, Tauro descubre la fuerza de sus propios valores. Aprende que su necesidad de estabilidad no es debilidad, sino una forma profunda de amor. Aprende a honrar su ritmo sin despreciar el movimiento ajeno. La imposibilidad se transforma en una forja, en un fuego que templa la identidad. En los cantares antiguos se dice que Tauro, tras cruzar el territorio de lo imposible, regresa a sus dominios con una sabiduría nueva. Ya no teme al cambio, pero tampoco se pierde en él. Ha visto el relámpago de Acuario y ha comprendido que no todo lo que brilla debe ser atrapado. Hay amores que no están destinados a echar raíces, sino a mostrar caminos alternativos. Así, la pareja imposible para Tauro ocupa un lugar sagrado en la astrología épica. No es una condena ni una burla del destino, sino una historia sobre límites y fidelidad a la propia esencia. Tauro sigue siendo el guardián de lo duradero, el constructor de hogares del alma, mientras Acuario continúa su marcha hacia el porvenir. Ambos cumplen su misión bajo las estrellas, separados pero necesarios en el equilibrio del cosmos. Y en ese equilibrio, Tauro se yergue más fuerte, más consciente, sabiendo que incluso aquello que no puede ser compartido puede dejar una huella de sentido. La imposibilidad se convierte en canto, el desafío en leyenda, y la Tierra, firme y eterna, sigue girando bajo el cielo cambiante, recordando que cada signo tiene su destino y su gloria. Más allá del primer choque visible entre Tauro y la pareja imposible, existe una dimensión más profunda que los antiguos astrólogos reservaban para los iniciados, la batalla silenciosa entre los regentes. Venus, señora de Tauro, gobierna el placer, el apego, la belleza que se puede tocar y conservar. Uranio, regente moderno de Acuario, irrumpe como el dios del despertar súbito, de la revolución interior, de lo que se rompe para revelar una verdad más amplia. Cuando estas dos fuerzas se encuentran, no discuten en voz alta, se contradicen en el alma. Venus desea continuidad, Uranio exige libertad. El conflicto no es emocional en la superficie, sino ontológico,
una lucha entre la permanencia y la evolución. En esta epopeya celeste, ambos signos comparten una cualidad que intensifica la imposibilidad: son signos fijos. No ceden con facilidad. No se adaptan por impulso. Cada uno defiende su visión del mundo con una convicción absoluta. Tauro se aferra a lo que ha demostrado ser real y valioso, Acuario se aferra a lo que aún no existe pero debe nacer. Esta rigidez compartida no los une, los enfrenta. Dos pilares que no se doblan terminan creando una grieta entre ellos. La imposibilidad no surge de la fragilidad, sino del exceso de fuerza. Hay también una dimensión kármica en este vínculo imposible. En la astrología mítica, Tauro representa la encarnación, la experiencia de estar vivo dentro de un cuerpo, de sentir el tiempo en la piel. Acuario simboliza la conciencia que trasciende al individuo, la mente colectiva, la visión que se adelanta a su era. Cuando se cruzan, se activa una lección ancestral: aprender que no todas las almas caminan al mismo ritmo ni buscan el mismo destino. Algunas están hechas para sostener el mundo, otras para transformarlo. Pretender que una renuncia a su misión por la otra es quebrar el orden cósmico. En el relato épico, Tauro suele cargar con el peso emocional de esta imposibilidad. Su memoria es larga, su apego profundo. Cuando intenta amar a quien pertenece al viento, puede sentir que traiciona su propia naturaleza. Sin embargo, esta experiencia no llega para destruirlo, sino para afinar su discernimiento. Tauro aprende a distinguir entre el amor que nutre y el amor que erosiona. Aprende que la lealtad más alta no siempre es hacia otra persona, sino hacia la propia esencia. Acuario, por su parte, encarna el arquetipo del mensajero que no se queda. Su paso por la vida de Tauro no es casual. Trae una sacudida necesaria, una grieta por donde entra una luz distinta. No está destinado a construir un hogar en la tierra taurina, sino a mostrar que existen otros cielos posibles. En la épica zodiacal, Acuario no es el villano ni el salvador, sino el catalizador. Aparece, altera el orden, y sigue su camino. Desde esta perspectiva, la pareja imposible para Tauro revela una verdad motivadora: no todo vínculo está hecho para durar, pero todos están hechos para enseñar. La grandeza de Tauro no reside en retener lo imposible, sino en saber soltar sin perder dignidad ni raíces. Cada vez que Tauro reconoce un límite y lo honra, fortalece su poder interior. Se vuelve más sabio, más selectivo, más fiel a su propósito. La leyenda concluye siempre de la misma manera: Tauro regresa a su territorio interior con una comprensión más amplia del amor. Ya no confunde intensidad con compatibilidad ni revolución con profundidad. Ha visto el futuro a través de Acuario y ha decidido seguir construyendo el presente. Esa decisión no es conformismo, es maestría. Es el acto heroico de quien elige lo que sostiene la vida. Así, la imposibilidad deja de ser una herida y se convierte en un rito de paso. Tauro emerge como el guardián de lo esencial, consciente de que el mundo necesita tanto a quienes siembran como a quienes sacuden. Y bajo el cielo eterno, mientras Acuario continúa su viaje hacia lo desconocido, Tauro permanece firme, sabiendo que su fuerza no está en cambiar de forma, sino en permanecer fiel a aquello que, lenta y pacientemente, da frutos eternos. En las capas más profundas del mito zodiacal, donde no llegan las interpretaciones simples, la pareja imposible para Tauro se manifiesta también como un conflicto entre los reinos del tiempo. Tauro pertenece al tiempo circular, al ritmo que se repite y se afianza, al pulso que garantiza continuidad entre el ayer y el mañana. Acuario, en cambio, habita el tiempo disruptivo, el instante que rompe la secuencia y altera la línea del destino. Cuando estas dos temporalidades se encuentran, el relato no avanza de forma lineal, sino que se fragmenta. Tauro intenta preservar la historia tal como ha sido escrita, Acuario arranca páginas enteras para redactar un futuro que todavía no puede leerse. En la astrología épica, esta tensión se refleja en el eje mismo que ambos signos comparten en el mandala celeste. Tauro y Acuario se miran desde extremos opuestos del círculo, como dos guardianes de portales distintos. Uno custodia el acceso a la materia, a los recursos, al valor personal; el otro vigila el umbral de la mente colectiva, de los ideales, de la visión social. La imposibilidad surge cuando se intenta cruzar ambos portales al mismo tiempo. El alma taurina necesita sentir que el amor tiene peso, textura, presencia constante. La energía acuariana disuelve ese peso en una idea más amplia, menos personal, más abstracta.
Existe también un aspecto poco explorado en esta leyenda, la forma en que esta imposibilidad despierta la sombra de Tauro. Frente a Acuario, Tauro puede descubrir en sí mismo el miedo a lo desconocido, la resistencia al cambio, la tentación de aferrarse incluso a lo que ya no nutre. Pero esta sombra no es un defecto, sino un umbral iniciático. Al reconocerla, Tauro accede a una versión más consciente de su fortaleza. Aprende que la estabilidad no consiste en inmovilidad, sino en elegir conscientemente que merece ser conservado. A nivel épico, esta relación imposible actúa como una prueba de soberanía interior. Tauro, signo de posesión y pertenencia, se enfrenta al desafío de amar sin poseer, de valorar sin retener. No siempre lo logra, y ahí reside la grandeza del relato. La epopeya no se construye a partir de victorias limpias, sino de intentos honestos. Cada vez que Tauro se levanta después de intentar comprender a quien no puede quedarse, su espíritu se vuelve más vasto. Acuario, por su parte, representa el arquetipo del extranjero eterno. Su imposibilidad con Tauro también revela su propia herida, la dificultad de anclarse, de permanecer lo suficiente como para construir intimidad profunda. En la narrativa cósmica, Acuario no aprende a través del arraigo, sino del impacto. Deja huellas, no raíces. Su paso por la vida de Tauro es breve pero transformador, como un cometa que ilumina el cielo nocturno y desaparece antes del amanecer. Hay una dimensión colectiva en esta historia que trasciende lo personal. Tauro simboliza los valores que sostienen la civilización, el trabajo constante, el cuidado de la tierra, la preservación de lo que funciona. Acuario encarna las revoluciones, los cambios de paradigma, las ideas que derriban estructuras obsoletas. Cuando se encuentran en el terreno del amor, reproducen a pequeña escala el gran drama de la humanidad, la tensión entre conservar y renovar. La pareja imposible se convierte así en un mito universal, una representación íntima de un conflicto histórico. Desde una mirada motivadora, esta imposibilidad enseña que no todo lo que desafía está destinado a ser integrado. Algunas fuerzas llegan para marcar un límite claro. Tauro no está llamado a convertirse en Acuario, ni Acuario a echar raíces en Tauro. La grandeza reside en reconocer la propia misión y honrarla sin resentimiento. Tauro florece cuando acepta que su camino es construir belleza duradera, no perseguir ideales que no pueden encarnarse. En los relatos más antiguos se dice que, tras atravesar esta experiencia, Tauro desarrolla una sensibilidad más refinada hacia el verdadero valor. Ya no se deja seducir solo por lo brillante o lo diferente. Reconoce la diferencia entre lo revolucionario y lo verdaderamente transformador. Esta sabiduría lo vuelve un guardián aún más poderoso de lo esencial, alguien capaz de amar con profundidad sin perderse en promesas imposibles. Así, la pareja imposible deja de ser una herida abierta y se convierte en un símbolo de madurez espiritual. Tauro aprende que su fuerza no está en cambiar su naturaleza para adaptarse a lo inasible, sino en habitarla plenamente. En esa fidelidad a sí mismo, encuentra una paz que ninguna tormenta puede arrebatar. Y bajo el cielo que nunca deja de moverse, la tierra permanece fértil, esperando, recordando que incluso los encuentros imposibles forman parte del gran diseño del destino. En los estratos más sutiles de la astrología simbólica, la pareja imposible para Tauro también se manifiesta como una discordancia entre los sentidos y la intuición. Tauro percibe el mundo a través de lo tangible, el tacto, el aroma, el ritmo constante de lo conocido. Su forma de amar nace de la presencia, de la repetición que genera confianza, de la certeza que se construye día tras día. La energía imposible, encarnada en Acuario, no se expresa a través de los sentidos sino de la visión interior. Ama desde la mente, desde la idea de lo que podría ser, desde un horizonte que no siempre necesita materializarse. Esta diferencia genera un vacío invisible. Tauro busca confirmar el amor en lo concreto, mientras la otra energía lo disuelve en abstracciones que no se pueden sostener con las manos. En la epopeya zodiacal, este desencuentro sensorial se convierte en una prueba de percepción. Tauro aprende que no todo lo que se siente intensamente puede sostenerse en el tiempo, y que no toda conexión mental implica compromiso emocional. La imposibilidad actúa como un velo que se levanta lentamente, revelando la necesidad de coherencia entre lo que se promete y lo que se vive. Este aprendizaje no llega sin dolor, pero tampoco llega en vano. Cada desencanto pule la capacidad taurina de distinguir entre la ilusión y el valor real. Existe además una dimensión energética que rara vez se menciona, la diferencia en la forma de administrar la energía vital. Tauro conserva, acumula, protege.
Su fuerza crece con la estabilidad y se debilita con la incertidumbre. La energía imposible irradia en oleadas imprevisibles, se enciende y se apaga, se orienta hacia múltiples direcciones al mismo tiempo. En una relación, esta disparidad genera un desgaste silencioso. Tauro siente que entrega más de lo que recibe, mientras la otra energía siente que cualquier forma de estructura limita su expansión. Esta asimetría no es culpa, es naturaleza. Desde la mirada épica, esta relación imposible representa el mito del guardián y el visionario. Tauro custodia lo que ya existe, protege lo que ha demostrado su valor. La energía imposible llega con la misión de anunciar lo que aún no ha sido probado. Cuando intentan unirse, el guardián se ve forzado a abandonar su puesto, y el visionario a detener su marcha. Ambos pierden fuerza en ese intento. La imposibilidad surge como un acto de protección del equilibrio universal. También hay un aspecto profundo relacionado con la voz interior. Tauro posee una intuición lenta pero certera, que se activa cuando el cuerpo está en calma. En la relación imposible, esa voz suele ser acallada por la fascinación de lo diferente. La epopeya interna comienza cuando Tauro decide volver a escucharla. Ese acto es heroico, implica renunciar a la esperanza de que lo imposible cambie, y aceptar la verdad sin adornos. En ese momento, Tauro recupera su centro y su poder. En los relatos astrológicos más antiguos se dice que estas relaciones imposibles dejan una marca indeleble en el alma taurina, pero no como cicatriz, sino como sello de sabiduría. Después de atravesarlas, Tauro ya no teme a la soledad ni se aferra por miedo a perder. Comprende que la verdadera seguridad no proviene de otra persona, sino de la fidelidad a los propios valores. Esta comprensión lo vuelve magnético de una manera nueva, más serena, más auténtica. La energía imposible, al alejarse, cumple su función cósmica. No se va por rechazo, sino porque su misión ha terminado. Ha mostrado el contraste, ha revelado el límite, ha activado un proceso de autoconocimiento. En la épica del zodiaco, estos encuentros no están destinados a repetirse eternamente, sino a marcar un antes y un después. Son portales, no hogares. Así, Tauro continúa su camino con una conciencia ampliada. Ya no idealiza lo inestable ni subestima su propia necesidad de constancia. Se convierte en un arquitecto más sabio de su destino emocional, alguien que elige con paciencia y coherencia. La imposibilidad, lejos de disminuirlo, lo engrandece. Lo ancla más profundamente a la tierra que le pertenece, y paradójicamente, le permite mirar el cielo sin perderse en él. En el gran relato cósmico, esta historia no habla de fracaso, sino de alineación. Cada signo cumple su papel, cada energía sigue su curso. Tauro permanece como símbolo de lo que perdura, de lo que crece lentamente y resiste el paso del tiempo. Y en esa permanencia consciente, encuentra su verdadera épica, la de construir una vida y un amor que no desafían su naturaleza, sino que la honran plenamente bajo el eterno movimiento de las estrellas. En el trasfondo más arcaico del simbolismo zodiacal, la pareja imposible para Tauro también encarna un conflicto entre el territorio y el exilio. Tauro es el guardián del espacio sagrado, del lugar que se reconoce como propio, del suelo donde se siembra y se espera. Su alma necesita límites claros para florecer. La energía imposible no reconoce fronteras, se desplaza como un nómada del espíritu, sin necesidad de pertenecer a un solo lugar ni a una sola historia. Cuando ambos intentan compartir un mismo territorio emocional, surge una tensión silenciosa. Tauro busca arraigar, la otra energía busca escapar antes de sentirse definida. No es huida por temor, sino fidelidad a una naturaleza errante. En la épica astrológica, este desencuentro se manifiesta como una diferencia profunda en la forma de concebir el compromiso. Para Tauro, comprometerse es encarnar, es dar forma concreta a una promesa a través del tiempo. Para la energía imposible, el compromiso es una idea flexible, sujeta a revisión constante, abierta a redefinirse según la evolución personal o colectiva. Esta disparidad convierte cada acuerdo en una prueba y cada promesa en un terreno inestable. Tauro siente que el suelo se mueve bajo sus pies, la otra energía siente que cualquier estructura fija amenaza su libertad esencial. Existe también un aspecto poco explorado relacionado con el silencio. Tauro valora los silencios compartidos, la calma que no necesita explicación, la presencia que se basta a sí misma. En la relación imposible, el silencio adquiere otro significado, se vuelve distancia, desconexión, ausencia mental. Tauro percibe esa falta como desamor, mientras la otra energía la vive como espacio necesario.
Este malentendido erosiona lentamente el vínculo, no por falta de afecto, sino por una interpretación opuesta de lo que significa estar juntos. Desde una mirada épica, este proceso es una iniciación en la soledad consciente. Tauro, al atravesar la imposibilidad, aprende a habitar su propio espacio interior sin depender de la validación externa. Descubre que puede sostenerse a sí mismo, que su valor no disminuye cuando alguien no puede quedarse. Esta revelación fortalece su eje interno y lo libera de la necesidad de convencer o retener. En ese punto, Tauro deja de luchar contra lo imposible y comienza a caminar con mayor dignidad. Hay también una dimensión ancestral vinculada a la memoria. Tauro guarda recuerdos como tesoros, aprende del pasado y lo integra. La energía imposible vive orientada hacia adelante, a veces con desapego del ayer. Esta diferencia genera una fractura temporal. Tauro intenta sanar mirando lo que fue, la otra energía busca sanar olvidando. En la narrativa cósmica, este contraste enseña que no todas las almas procesan el dolor del mismo modo, y que forzar una forma de sanar sobre otra puede profundizar la herida. En los cantos más antiguos del zodiaco se dice que Tauro, tras estas experiencias, desarrolla una relación más consciente con el deseo. Aprende que no todo lo que se desea es compatible con la paz interior. Esta comprensión no apaga su pasión, la refina. Tauro se vuelve más selectivo, más alineado con aquello que puede sostenerse en el tiempo sin traicionar su esencia. Su amor se vuelve más lento, pero también más profundo y verdadero. La energía imposible, al alejarse, deja una huella de expansión mental. Tauro ya no ve el mundo de la misma manera. Ha vislumbrado otras formas de amar, de vivir, de pensar. Aunque no las adopta como propias, las integra como conocimiento. Esta apertura lo vuelve menos rígido sin perder su centro. Aprende a respetar la diferencia sin intentar convertirla en hogar. En la dimensión motivadora de este relato, la imposibilidad se revela como un acto de alineación con el destino. Tauro no está destinado a perderse en lo inestable, sino a convertirse en un pilar para aquello que merece perdurar. Cada relación imposible actúa como un recordatorio de su misión: construir belleza, seguridad y valor en un mundo cambiante. Lejos de endurecerlo, esta misión lo vuelve noble. Así, la épica de Tauro no se escribe en gestas ruidosas ni en conquistas fugaces, sino en la constancia de elegir lo que nutre. La pareja imposible no es un error en su camino, sino un pasaje iniciático que afina su discernimiento. Tauro emerge de estas experiencias con una fuerza más serena, una paciencia más sabia y una lealtad más profunda hacia sí mismo. Y mientras el cielo continúa su danza eterna, Tauro permanece como símbolo de lo que resiste sin volverse rígido, de lo que ama sin poseer, de lo que construye sin prisa. La imposibilidad queda atrás como una constelación lejana, visible solo para recordar que incluso los encuentros que no pueden quedarse cumplen un propósito sagrado en la arquitectura del alma. En la arquitectura invisible del destino, la pareja imposible para Tauro también se revela como una prueba relacionada con el valor y la autosuficiencia. Tauro es el signo donde el zodiaco aprende a decir: esto vale, esto merece ser cuidado, esto es suficiente. Cuando la energía imposible irrumpe, ese sentido interno del valor se ve desafiado. No porque Tauro carezca de él, sino porque la otra energía no responde a los mismos parámetros. Lo que para Tauro es entrega, para la energía imposible puede ser costumbre; lo que para Tauro es constancia, para la otra puede ser estancamiento. Esta diferencia obliga a Tauro a revisar una pregunta esencial del alma: el valor propio no puede depender del reconocimiento de quien no sabe medir con la misma balanza. En la epopeya astrológica, este desafío se convierte en un rito de afirmación. Tauro aprende que su dignidad no se negocia, que su manera de amar no necesita ser validada por quien no puede recibirla. Esta toma de conciencia es silenciosa, pero poderosa. No nace de la rabia ni del orgullo herido, sino de una comprensión profunda: no todo rechazo es un juicio, y no toda distancia es un desvalor. A partir de ahí, Tauro comienza a caminar con una firmeza más interna, menos reactiva. Existe además un aspecto ligado al ritmo vital. Tauro vive en un compás lento, orgánico, casi ritual. Necesita tiempo para confiar, para abrirse, para florecer. La energía imposible se mueve por impulsos súbitos, por despertares repentinos, por decisiones que no siempre esperan maduración. En el encuentro, Tauro puede sentirse constantemente fuera de sincronía, como si siempre llegara tarde o demasiado pronto. Esta desarmonía rítmica no es un error, es una señal.
Enseña que el amor verdadero no debería exigir acelerar el pulso hasta perder el aliento ni frenar el impulso hasta apagarlo. Desde una mirada épica, esta diferencia de ritmos convierte a Tauro en un aprendiz del tempo interior. Aprende a no forzar sus procesos por miedo a perder, y a no apresurar decisiones que requieren arraigo. Este aprendizaje lo vuelve más sabio en todas las áreas de la vida, no solo en el amor. Tauro comienza a honrar sus tiempos como parte sagrada de su identidad, entendiendo que aquello que está destinado a permanecer no se impacienta. Hay también una dimensión material y simbólica relacionada con los recursos. Tauro rige lo que se construye, lo que se acumula con esfuerzo, lo que da seguridad. La energía imposible suele tener una relación más desapegada con la materia, con lo estable, con lo previsible. En una relación, esto puede manifestarse como visiones opuestas sobre el futuro, el hogar, la continuidad. Tauro imagina estructuras, la otra energía imagina posibilidades. Ninguna es errónea, pero juntas generan fricción. La imposibilidad surge cuando el proyecto de vida no puede compartirse sin que uno renuncie a su esencia. En los mitos del zodiaco, este punto marca una revelación clave. Tauro no está llamado a sacrificar su necesidad de estabilidad para sostener un vínculo que se alimenta del cambio constante. Comprender esto no lo vuelve rígido, lo vuelve coherente. Aprende que la seguridad que busca no es una jaula, sino un terreno fértil donde el alma puede descansar. Existe también un aprendizaje relacionado con la voz. Tauro suele expresar lo importante cuando ha reflexionado profundamente, cuando siente que sus palabras tienen peso. En la relación imposible, esa voz puede quedar eclipsada por discursos brillantes, ideas rápidas, argumentos intelectuales que no siempre dejan espacio al sentir. Tauro aprende entonces a no silenciarse, a no minimizar lo que percibe solo porque no puede explicarlo con rapidez. Esta recuperación de la propia voz es un acto heroico interior. En la dimensión más elevada de esta narrativa, la pareja imposible actúa como una alquimia espiritual. No une, transforma. No permanece, despierta. Tauro, tras atravesar estas experiencias, desarrolla una relación más profunda con el amor transpersonal, comprende que amar no siempre implica poseer ni compartir el camino completo. A veces amar es reconocer el límite y bendecir la diferencia. Esta comprensión eleva su corazón sin arrancarlo de la tierra. Desde una perspectiva motivadora, esta historia recuerda que Tauro no vino al mundo para perseguir lo inasible, sino para encarnar valores que resisten el paso del tiempo. Cada encuentro imposible refina su discernimiento, fortalece su paciencia y afianza su autoestima. Tauro se convierte en alguien que elige desde la calma, no desde la carencia, desde la abundancia interior, no desde el miedo a perder. En el gran relato cósmico, Tauro emerge como un pilar silencioso en medio del movimiento perpetuo del cielo. No necesita cambiar de forma para adaptarse al caos, porque su misión es ofrecer estabilidad en un universo en constante transformación. La pareja imposible queda inscrita en su historia como una constelación lejana, no para ser alcanzada, sino para ser comprendida. Así, la épica de Tauro se consuma en la fidelidad a su naturaleza. Construye, cuida, espera, elige. Y en esa constancia consciente encuentra su verdadera victoria, vivir y amar de un modo que no lo fragmenta, sino que lo enraiza aún más profundamente en la verdad de su ser, mientras las estrellas continúan su danza eterna sobre la tierra que él protege. En los niveles más profundos de la mitología astrológica, la pareja imposible para Tauro también se manifiesta como una fractura entre la noción de pertenencia emocional y la idea de desapego consciente. Tauro ama desde la entrega silenciosa, desde el acto cotidiano de sostener, cuidar y permanecer. Para Tauro, amar es un verbo que se conjuga en actos simples pero constantes. La energía imposible, en cambio, concibe el amor como una experiencia que no debe fijarse demasiado, como un estado que se honra precisamente evitando su cristalización. Este contraste no genera un conflicto inmediato, sino una erosión lenta, casi imperceptible, que solo se revela cuando Tauro se da cuenta de que ha estado esperando en soledad algo que nunca fue prometido en los mismos términos. En la épica del zodiaco, esta experiencia se transforma en una lección sobre la reciprocidad real. Tauro aprende que no basta con amar profundamente si el lenguaje del otro no puede traducirse en acciones sostenidas. No se trata de juzgar la intención, sino de reconocer la diferencia entre afinidad y compatibilidad. Esta comprensión es un despertar poderoso, porque libera a Tauro del sacrificio innecesario. Comprende que el amor no debería exigir renunciar a la tranquilidad interior ni vivir en constante incertidumbre.
Existe también un aspecto poco explorado vinculado al cuerpo. Tauro habita su cuerpo como un templo, como un lugar donde las emociones se asientan y se procesan lentamente. La energía imposible suele vivir más en la mente que en el cuerpo, más en la idea que en la sensación. En el encuentro, Tauro puede sentir una desconexión sutil, palabras que no se encarnan, promesas que no se traducen en presencia. Este desajuste enseña a Tauro a honrar su sabiduría corporal, esa que percibe antes de que la mente comprenda. Aprender a confiar en esa señal interna se convierte en un acto de autodefensa sagrada. Desde la perspectiva épica, esta relación imposible actúa como un entrenamiento en límites. Tauro, que naturalmente tiende a tolerar y sostener, se ve obligado a definir hasta dónde llega su entrega. Cada límite que establece no lo aleja del amor, lo acerca a una versión más sana de él. Este proceso no es abrupto, es gradual, como todo lo taurino. Pero una vez integrado, se vuelve inamovible. Hay además una dimensión espiritual relacionada con la fe. Tauro cree en lo que puede construir, en lo que crece con paciencia. La energía imposible cree en lo que puede cambiar el mundo, aunque aún no tenga forma. Cuando Tauro deposita su fe en alguien que no puede sostenerla en el tiempo, aprende una lección esencial: la fe más poderosa es la que se deposita en uno mismo y en el propio camino. Esta revelación no lo vuelve desconfiado, lo vuelve centrado. En los relatos antiguos se dice que Tauro, después de atravesar estas experiencias, desarrolla una relación más madura con la esperanza. Ya no espera que el otro cambie, ni que el amor se adapte mágicamente. Espera solo aquello que es coherente con la realidad. Esta esperanza lúcida es una de sus mayores fortalezas, porque le permite abrir el corazón sin perder el equilibrio. La energía imposible, al no poder quedarse, cumple su papel como iniciadora. No viene a destruir, sino a revelar. Su paso deja una huella de expansión mental y una sacudida de conciencia. Tauro ya no se aferra a la idea de que todo lo intenso debe durar. Aprende que algunas conexiones existen para mostrar contraste, no permanencia. Esta comprensión lo libera de la nostalgia paralizante y le permite integrar la experiencia sin idealizarla. Desde una mirada motivadora, esta narrativa recuerda que Tauro no pierde cuando algo no puede sostenerse. Gana claridad, gana profundidad, gana coherencia. Cada vez que se aleja de lo imposible, se acerca más a lo que realmente puede florecer a su lado. Su camino no está hecho de rupturas dramáticas, sino de decisiones firmes y silenciosas que lo alinean con su verdad. En el gran tapiz cósmico, Tauro sigue siendo el signo que enseña al mundo el valor de la constancia consciente. No se endurece frente a la diferencia, pero tampoco se diluye en ella. Permanece abierto sin perder forma. La pareja imposible queda inscrita como un símbolo de contraste necesario, una experiencia que no se repite porque ya ha cumplido su función. Así, Tauro avanza con paso lento pero seguro, llevando consigo la sabiduría de haber amado sin traicionarse. Su épica no es la del cambio vertiginoso, sino la de la fidelidad interior. En esa fidelidad encuentra su fuerza más grande, una fuerza que no depende de quién se quede o quién se vaya, sino de la certeza profunda de estar caminando en armonía con su propia naturaleza bajo el eterno movimiento de las estrellas. En la dimensión más simbólica del relato zodiacal, la pareja imposible para Tauro también se manifiesta como un choque entre dos formas opuestas de construir identidad. Tauro edifica su sentido del yo a través de la continuidad, lo que ha sido, lo que ha sostenido, lo que ha logrado preservar. Su identidad se fortalece con el tiempo, con la repetición de elecciones coherentes. La energía imposible construye su identidad a través de la diferencia constante, del desapego respecto a versiones anteriores de sí misma, de la reinvención perpetua. Cuando ambas energías se cruzan, Tauro puede sentir que el suelo identitario se vuelve inestable, como si aquello que daba sentido a su constancia fuera cuestionado no por crítica directa, sino por indiferencia. Esta experiencia lo obliga a redefinir quién es sin apoyarse en la permanencia del otro. Desde la épica astrológica, este proceso es una prueba de soberanía del ser. Tauro descubre que su identidad no depende de ser elegido, ni confirmado, ni acompañado por quien no puede permanecer. Descubre que lo que es real en él no se disuelve cuando alguien se va. Esta revelación es lenta, pero una vez integrada, se convierte en una armadura invisible. Tauro ya no necesita demostrar su valor ni su profundidad, simplemente los encarna. Existe también una capa poco explorada relacionada con la lealtad. Tauro es leal por naturaleza, no solo a las personas,
sino a los pactos invisibles que establece con el tiempo, con la palabra dada, con la promesa implícita de continuidad. La energía imposible vive la lealtad desde otro plano, es fiel a su visión, a su libertad, a su evolución personal, incluso cuando eso implica romper vínculos. Este desencuentro genera una herida particular en Tauro, porque no se trata de traición explícita, sino de una incompatibilidad ética. En la narrativa cósmica, Tauro aprende que no toda lealtad es compartida ni debe ser exigida a quien no la vive como valor central. En los cantares antiguos se dice que esta experiencia despierta en Tauro una forma más elevada de honor. Deja de sostener vínculos por deber emocional y comienza a sostenerse a sí mismo con dignidad. Comprende que la lealtad sin reciprocidad se convierte en sacrificio estéril. Esta comprensión no lo vuelve frío, lo vuelve justo consigo mismo. Hay también una dimensión relacionada con la paciencia, una de las virtudes más sagradas de Tauro. En la relación imposible, la paciencia se pone a prueba hasta el límite. Tauro espera, confía, concede tiempo, creyendo que la constancia puede ordenar el caos. Cuando finalmente comprende que no todo madura con el tiempo, aprende una lección crucial: la paciencia no debe usarse para negar la realidad. Saber cuándo dejar de esperar es tan sabio como saber esperar. Este aprendizaje transforma la paciencia en discernimiento. Desde una mirada épica, este momento marca un punto de inflexión. Tauro deja de resistir el cambio externo y comienza a elegir el cambio interno. No intenta modificar al otro ni adaptarse a lo que lo desestabiliza. Ajusta su rumbo con serenidad. Esta decisión silenciosa es uno de los actos más heroicos del signo, elegir la paz por encima de la ilusión. Existe además un aspecto espiritual vinculado al desapego consciente. Tauro no está hecho para el desapego brusco, su camino es el desapego lento, amoroso, integrado. La pareja imposible lo entrena en este arte difícil: soltar sin negar lo vivido, cerrar ciclos sin borrar la memoria, honrar lo que fue sin quedar atrapado en ello. Esta capacidad se convierte en una de sus mayores fortalezas evolutivas. En la dimensión motivadora del mito, esta historia enseña que Tauro no fracasa cuando algo no se sostiene. Al contrario, triunfa cada vez que reconoce un límite y actúa en coherencia. Su poder no está en la resistencia ciega, sino en la constancia alineada con la verdad. Cada relación imposible refina su brújula interna, afinando su capacidad de elegir lo que realmente puede crecer a su lado. En el gran movimiento del zodiaco, Tauro representa la memoria viva de lo que vale la pena conservar. La pareja imposible actúa como contraste necesario para que ese valor se vuelva consciente y no automático. Gracias a estas experiencias, Tauro ya no conserva por inercia, sino por elección. Esa elección lo vuelve más libre, no más rígido. Así, en la epopeya final, Tauro no aparece como quien pierde lo que no puede quedarse, sino como quien gana claridad sobre su misión. Camina más lento, pero más alineado. Ama con menos urgencia, pero con más verdad. Construye menos castillos en el aire y más hogares en la realidad. Y mientras las energías imposibles continúan su danza errante por el cielo, Tauro permanece como un faro silencioso de estabilidad consciente, recordando que la verdadera fuerza no está en cambiar para encajar, sino en permanecer fiel a lo que, profunda y pacientemente, sostiene la vida. En los pliegues más silenciosos de esta saga astrológica aparece un aspecto aún no revelado del todo: la relación entre la pareja imposible y la noción de destino asumido frente a destino elegido. Tauro vive el destino como algo que se cultiva, como una tierra que responde al cuidado constante. Cree, de manera casi instintiva, que lo que se trabaja florece. La energía imposible vive el destino como una sucesión de despertares, como una serie de llamados que no siempre guardan coherencia entre sí. Cuando ambas visiones se cruzan, Tauro puede sentir que su fe en el proceso se ve cuestionada. No porque sea ingenua, sino porque no todas las almas vienen a aprender a través de la permanencia. Esta comprensión es dura, pero profundamente liberadora. En la épica interior de Tauro, aceptar que no todo responde al esfuerzo ni a la constancia es un acto de humildad cósmica. No todo se gana quedándose, no todo se pierde soltando. Hay fuerzas que no están hechas para ser contenidas ni cultivadas. Reconocer esto no invalida la filosofía taurina, la completa. Tauro no abandona su creencia en el crecimiento lento, simplemente deja de aplicarla donde no puede echar raíces. Existe también un aspecto relacionado con la noción de hogar. Para Tauro, el hogar no es solo un espacio físico, sino un estado emocional donde el alma puede descansar sin defensas.
La pareja imposible no busca hogar en el mismo sentido, busca movimiento, estímulo, expansión. En la convivencia simbólica, Tauro puede sentirse anfitrión de alguien que nunca desarma su equipaje. Esta experiencia enseña una verdad fundamental: no todos los vínculos están destinados a convertirse en hogar, y no todo hogar necesita ser compartido para ser real. Desde una perspectiva épica, este aprendizaje devuelve a Tauro el derecho a elegir para quien abre su espacio sagrado. Ya no confunde amor con hospitalidad infinita. Aprende a reservar su energía para quienes pueden habitarla con respeto y presencia. Este acto de selección no es exclusión, es autocuidado elevado a principio espiritual. Hay también una capa profunda vinculada a la resistencia al vacío. Tauro tiende a llenar los espacios con sentido, con rutinas, con certezas. La relación imposible lo confronta con momentos de vacío emocional, con pausas donde no hay respuesta ni promesa. Atravesar ese vacío sin endurecerse es una de las mayores hazañas de su camino evolutivo. En lugar de apresurarse a llenar la ausencia, Tauro aprende a sostenerla. En ese silencio, descubre una fuente de fuerza interna que no depende de la presencia del otro. En los mitos no escritos del zodiaco se dice que, tras esta experiencia, Tauro desarrolla una nueva relación con el deseo. Ya no desea desde la carencia ni desde la expectativa de que el otro complete una estructura. Desea desde la plenitud, desde la elección consciente de compartir y no desde la necesidad de asegurar. Este cambio es sutil pero transformador. El deseo deja de ser apego y se convierte en celebración. Existe además una dimensión relacionada con la humildad emocional. Tauro, firme y seguro, aprende que incluso su fortaleza puede verse desafiada. No para quebrarse, sino para volverse más humana. Reconocer que algo duele, que algo no puede sostenerse, que algo no depende de la voluntad, amplía su compasión hacia sí mismo. Esta compasión no lo debilita, lo vuelve más íntegro. Desde una mirada motivadora, esta narrativa recuerda que Tauro no está destinado a cargar con lo que no le corresponde. No tiene que sostener el cielo ni anclar el viento. Su misión es más simple y más profunda: cuidar la tierra que pisa, construir con sentido, amar con coherencia. Cada vez que renuncia a lo imposible, libera energía para lo verdadero. Cada vez que se elige, honra su linaje astrológico. En el gran tapiz del cosmos, la pareja imposible cumple la función de contraste necesario. Permite que Tauro se vea a sí mismo con mayor claridad. Sin ese espejo desafiante, su constancia podría volverse automática, su paciencia inercial. Gracias a estas experiencias, Tauro elige conscientemente quién es y qué sostiene. Esa elección es su victoria silenciosa. Así, la épica taurina no culmina en la conquista de lo inasible, sino en la consolidación de lo esencial. Tauro avanza con paso firme, sin resentimiento hacia lo que no pudo quedarse. Lleva consigo la sabiduría de haber amado sin perderse, de haber esperado sin negarse, de haber soltado sin endurecerse. Bajo el cielo cambiante, permanece fiel a su verdad, sabiendo que la mayor hazaña no es retener lo imposible, sino construir una vida que pueda ser habitada en paz, día tras día, con la serenidad de quien camina en pleno acuerdo con su naturaleza.